Y es tremendo porque pues todos hemos estado ahí, ¿no? Yo siento que de cierta forma todos hemos llegado en algún momento a estar en consecuencias a causa de nuestro pecado. Ujú. Pero lo que tú decías, siento que la solución no es como, bueno, pues ya estoy en esta cueva del pecado y ya ni modo, y me voy a quedar, no. La solución es básica y clave y es el arrepentimiento. Cuando Ujú. venimos con arrepentimiento delante del Señor, Él nos puede sacar de las cuevas que sean necesarias. Hola a todos, mi nombre es David Coy Mi nombre es Dayana León, y hoy vamos a estar hablándoles acerca de nuestro nuevo podcast que se llama la voz en la cueva. somos líderes de la Misión Carismática Internacional. Eh, por mi lado ya llevo 10 años en la iglesia Yo llevo 5 años en la iglesia. y bueno, estamos en este tiempo sirviéndole a los jóvenes, estando en el ministerio de los pastores Lau y Sara Guerra. Y bueno, nada, hoy queremos pues mostrarles cómo nació este podcast, qué nos llevó a comenzar este proyecto. Y bueno, amor, pues la gente quisiera saber por qué hacemos este podcast, ¿cierto? ¿Qué propósito tiene? Entonces, ¿qué le podrías decir a él? Bueno, este podcast nació primeramente en nuestra intimidad con el Señor. El Señor nos movió a hacer este podcast, nos movió a hacer este podcast. ¿Por qué? Porque buscamos escuchar y compartir la voz de Dios en el medio de los procesos, en medio del silencio, de los desiertos. Estudiábamos en nuestro devocional a David cuando él se aísla en estas cuevas Ujú. y nos impactaba mucho esto. Entonces entramos en un estudio muy detallado de cada cueva, de las cuevas que significan, que simbolizan. Y llegamos a la conclusión de que Ujú. muchas veces todos hemos pasado por cuevas y Claro. no necesariamente son malas, no son malas las cuevas, sino que es allí con el Señor más habla, con el Señor más nos transforma, más nos moldea. Entonces, esto es lo que buscamos en este podcast. Sí, y algo que decía mi esposa y tiene pues obviamente todo el sentido, es que las cuevas no son malas, igual que los desiertos. ¿Sí? Los desiertos muchas veces dicen que son malos, pero el Señor en su palabra dice que allí en el desierto yo te hablaré. Y igualmente pasa en las cuevas. En las cuevas no es que, obviamente sí es una situación donde humanamente uno está tal vez deprimido, ansioso, ¿sí? Confundido, pero Dios a cada cosa mala o a cada circunstancia difícil que nosotros tenemos, Él tiene un propósito. Entonces, como decía mi esposa, es un podcast que realmente es que Dios va a hablar en medio de esa cueva y Dios va a hacer algo nuevo. Es muy importante también ver que muchas veces creemos que estamos solos en estas cuevas Ujú. y que solamente nosotros hemos estado ahí o solamente nosotros hemos pasado por ahí. Pero en este podcast también vamos a invitar a personas, vamos a traer a muchas personas que han tenido historias increíbles donde el Señor los ha rescatado, donde el Señor los ha sacado de cuevas que nosotros hemos pasado y vamos a saber que no estamos solos ahí y que hay una solución y una salida para estas cuevas. Y con eso pues mi esposa responde a una pregunta que ustedes tal vez tienen y es, ¿qué se encontrará? ¿A quién le sirve, perdón, a quién le sirve este podcast? Y siento que es a todo el mundo, ¿sí? Cristianos, no cristianos, a los que creen en Dios, a los que no creen en Dios, porque como ella dice, vamos a tener invitados que son cristianos, ¿sí? Pero que en su vida pasada, pues tuvieron circunstancias y vivieron cosas que tal vez te identifican a ti. Sí, Entonces es para todo el público, ¿sí? También es para jóvenes, adultos, ya personas pues, de tercera edad aún, ¿sí? sí. No hay problema porque es que estas circunstancias, como te explico, no tienen edad, ¿sí? El pecado no tiene edad. Ay, no es que yo voy a tocar a solo a los jóvenes, solamente a las personas mayores, sino el pecado llega aún desde las niñas. Sí, Entonces siento que es para todo el público. Y lo otro también que ustedes a veces estarán preguntando es, ¿qué se encontrará en este podcast? ¿Sí? Y en este podcast, como nosotros lo pusimos detalladamente en la descripción del canal, es un espacio de un refugio espiritual para quienes anhelan tener una conexión más profunda con Dios en tiempos de duda, en tiempos de soledad, en tiempos de escasez. Entonces siento que con los testimonios y las personas que vendrán a este podcast ayudarán a que todos encuentren una salida a través del testimonio, pero especialmente que Dios habla a los corazones de los que están pues oyendo este podcast y de los que también estamos haciéndolo. ujú, Siento que los más ministrados somos nosotros. Hemos estado, como decía mi esposa, eh,
hicimos un estudio detallado en nuestro devocional y allí fue donde Dios, a través después de la oración, como Señor, ¿qué quieres que hagamos a través de esto que nos has dado? Y el Señor pues nos dio respuesta y es, hagan algo que realmente impacte pues a las personas que lo rodean a ustedes. Entonces, nada mejor que un podcast, hablar, pero también aprender de lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Y el día de hoy nosotros queremos comenzar, como anfitriones que somos, con un tema que le hemos titulado Cuando la cueva habla, ¿sí? Y vamos a estar hoy hablando de 6 cuevas, bíblicamente, de las personas que pues pasaron por esas cuevas, que están en la Biblia, y espero que a medida que nosotros hablemos, a medida que nosotros estemos pues mostrándoles cada una de las cuevas, usted se identifique y, y y que Dios haga algo sobrenatural en su vida. Ese es nuestro propósito sobre todas las cosas, que Dios hable a su vida. Por eso el podcast se llama La voz No en se la la cueva. puedo. No importa en la circunstancia que te encuentres, ¿verdad? Ujú. Hay una salida y hay una búsqueda. Entonces, la primera cueva que hoy vamos a estar hablando es la cueva del Monte de Oreb, que tal vez la mayoría de los que son cristianos la conocen, que es de Elías. Y me impactaba mucho que esta cueva en el Monte de Oreb es cuando Elías se esconde porque hay un decreto de muerte para su vida. ¿Sí? Elías en los capítulos anteriores vemos a un Elías que ora Poderoso. poderoso, es cierto, que ora y desciende fuego del cielo, Ujú. que está contra un dios que era de el Baal, y entonces, bueno, hasta compiten, el primero que descienda fuego es real y demás, y vemos un Elías con el fuego, con la unción, diciendo, Señor, ven porque tú eres real, desciende fuego del cielo, vemos un Con el Elías respaldo del Señor. exacto, con el respaldo del Señor, pero capítulos después vemos a Elías en esta cueva, y nosotros hablábamos y decíamos que es una cueva de temor, ¿cierto? Así es. Es una cueva de temor porque tal vez habían conquistado muchas cosas, pero llegó un decreto de la mujer Jezabel que dice, hey, va a haber muerte para él. Ujú. Entonces él corre y se encuentra en esta cueva de temor, de depresión, de ansiedad, de saber de que Dios ahora no está conmigo, estuvo ayer en los milagros, pero hoy ya no está, me siento solo y viene un temor grande Ujú. a su vida. Pero es allí donde me encanta esta cueva, porque llega el Señor, dice que llega un ángel del Señor, pero también Sí. tipifica que es el mismo Señor. Ujú. Y, y le dice algo que me encanta muchísimo, y le dice, yo te alimentaré, ¿cierto? Yo te alimentaré, yo estaré contigo, pero levántate, porque el largo camino te Te resta. resta. Y eso es impresionante, y Dios ha ministrado en el transcurso de estos años como cristiano mi vida con esta cueva, porque muchas veces estamos allí, ¿no? Muchas veces decimos, estoy en la soledad, estoy en la depresión, estoy en la ansiedad, y como jóvenes el enemigo está atacando mucho a esa juventud con eso, con la parte emocional de Sí. nuestras vidas. Ujú. Y tal vez Elías, un gran hombre de Dios, estaba en esa condición, solamente por un decreto de una persona. Eso es algo muy importante que me parece importante tratar, que el temor de Elías vino a causa de la voz de esta mujer que vino a atacarlo. O sea, Ujú, fue un temor que entró a la vida de Elías a causa de la voz, del decreto de esta persona. Y algo que también es muy importante que veo ahí es que realmente el Señor respaldó a Elías desde comienzo hasta el final. Quizás ujú. Elías se sintió solo en el momento en el que estaba en la cueva o cuando vinieron a traer como este terror sobre su vida, quizás él se sintió solo, pero el Señor realmente estaba respaldándolo y lo vimos cuando viene el ángel, Ujú. le da de comer, sacia su necesidad Ok, sí. y eso es algo impresionante porque muchas veces nos sentimos así, que estamos solos, que el Señor nos dejó solos y decimos, Ujú. ¿por qué Él permitió esto? ¿Por qué pasa esto? Pero realmente el Señor está allí, quizás esperando a que entremos en la cueva para poder saciarnos, para poder darnos lo que necesitamos y poder ya continuar de una manera diferente. Sí, así que en esta cueva es entender que el propósito nos ha perdido, la vida no se ha acabado. El Señor viene y le dice, Elías, yo te voy a alimentar, pero hey, levántate porque largo camino te resta. Ujú. Entonces es entender que realmente el Señor cuando tiene un propósito, Él lo cumple en nuestras vidas, ¿sí? Que pasan circunstancias, sí, pero la palabra del Señor dice, hey, en el mundo tendréis aflicción, ¿sí? Pero tranquilos porque yo he vencido el mundo. Y Jesús no había venido en ese tiempo, pero yo siento que el Señor no cambia. No, El Señor no cambia, el Señor se lo dijo a sus discípulos y lo dice en el Nuevo Testamento, pero Él ya era en el Antiguo también. Entonces,
Es eso lo que el Señor hoy nos habla más claro a nosotros. Van a tener dificultades, muchas veces van a tener que ir a la cueva, pero yo Ujú. he vencido, yo he estado con ustedes y algo que me impacta mucho era cuando dos convenciones atrás, creo, cuando vino Inti el Arroyo, y Inti el Arroyo da una charla a la mesa y me impactaba mucho y tiene relación con esa cueva, porque él decía que Simón Pedro, él está cuestionando como el Señor que me va a decir, me va a castigar, bueno, ¿qué va a Después de que pasar? lo negó. Después de que lo negó, ¿qué va a pasar? Y llega un punto donde el Señor le dice, hey, siéntate a la mesa, te voy a alimentar. Ujú. Después hablamos de lo que pasó, ¿sí? Después hablamos de lo malo que tal vez hiciste, pero el Señor es tan amoroso y tan lindo que Él dice, primero me preocupo por tu necesidad, primero me preocupo por saciarte, por darte comer. Exacto. Ahí sí te digo, levántate y te mando a qué debes hacer. Y que es impactante que todas las cosas que vamos a ver, Ujú. así fue, todos se levantaron y tuvieron un largo camino les restó, no terminó Exacto, no ahí, terminó. sino que ellos se levantaron conforme el Señor lo Ujú. quiso y siguieron en algunos de ellos. Y un consejo que les damos de parte de Dios es no te limites. Estás en circunstancias, no te limites. Mayor es Él. Mayor es Él que todas las cosas, ¿sí? Mayor que nuestros pensamientos, que nuestros sueños. Y tú dices, no, David, Ayana, es que ustedes no entienden mi vida. No entienden que he estado por muchos años en esta condición. Pero Ujú. el Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha prometido en tu vida lo va a hacer. Amén. Entonces, el Señor le había prometido y el Señor tenía todo fríamente calculado Ujú. que que Elías, primero, era alimentado, era saciado, se levantaba, largo el camino le restaba, ¿por qué? Porque después tenía que ungir a su sucesor, ¿sí? Él tenía un ejemplo y la gente también, y su sucesor estaba detrás de él y le decía, hey, al Señor, después, mucho tiempo después le dice, Señor, es que yo quiero la Mm. doble porción que tuvo Elías. Y yo siento que también es muy importante el tema de estar en constante comunión con el Señor. Yo siento que Elías en algún momento se le olvidó que él era Elías. Ujú. Cuando vino esta mujer a traer esa voz, quizás lo confundió, quizás Oh, trajo temor y se le olvidó que exacto. realmente era Elías. Se le olvidó que eh, podía descender fuego del cielo a causa de su oración. Y su propósito fue confundido Exacto, porque él no se halló en lo que él era y lo que Dios tenía para él, exacto. sino vio en la circunstancia en la que está y dijo, ya. Y quizás estamos o hemos pasado o estás en una cueva donde Ujú, dices, vino alguna voz extraña a traer esa confusión sobre mi vida. ujú, No te quedes ahí porque el Señor tiene un largo camino que resta para la vida de cada uno de nosotros. Entonces es importante también tener eso en cuenta, de que no podemos dejar que las voces del exterior vengan a confundir nuestro corazón, nuestro llamado, la voz del Señor que realmente, quizás por esto el Señor llevó a Elías a la cueva porque necesitaba que él estuviera sin nadie alrededor para que no se le olvidara su voz de y, lo que realmente él era. y no se olvidara de su llamado, del cual pues era grandioso. Y algo que nuestro pastor, que tenemos por principal, que es el pastor Jair, un día nos predicaba y nos decía es, muchas veces no escuchamos la voz de Dios porque hay mucho ruido Exacto, externo. Y el ruido es la gente, es el exacto. exterior, es el pecado aún. Incluso, Y muchas veces no, ay, porque no escucho a Dios, porque sí, Dios tiene muchos problemas para mí, pero no siento que Él me hable, es porque hay mucho ruido y no estamos escuchando la voz de Él. Y tal vez muchas veces también es el pecado hace mucho ruido, ujú, el pecado opaca, el pecado hace que ese propósito y esos sueños que tenemos con Dios se opaquen y que veamos la circunstancia como Elías y no el llamado que hay dentro de nosotros. exacto, pero es importante también ver eso, que fue una voz que vino del exterior, fue algo que vino Ujú, a paralizar a Elías y guau, por poco y lo logra, de cierta forma lo va a sí, lograr, pero el Señor siempre está en el rescate, entonces también es importante ver que en esa cueva en la que estamos, cuando tenemos temor, el Señor va a ir a rescatarnos y nos va a dar una promesa, nos va a amén, levantar, porque hay un camino largo que resta. amén. Y bueno, la segunda cueva que queremos hablar, amor. Es la cueva de Adulam. Ujú, Es esta cueva donde David se refugia cuando Saúl viene a traer persecución y lo quiere matar. Entonces él va y se refugia en esta cueva. Y en esta cueva él escribe el Salmo 142. Y si uno lo lee, no lo vamos ujú, a leer porque es extenso, ajá, pero durante todo este salmo él dice, clamé a ti, delante de ti manifesté, ujú. ¿sí? Y le dice, como tú no conoces mi angustia, pero tú me vas a liberar, tú me vas a Toa, liberar de ujú, esto. Y cuando estudiamos esta cueva,
nos llevaba al clamor. Entonces Le pusimos a esa cueva hemos por título titulado esta cueva El El Clamor. Clamor. Es la cueva del clamor. Porque cuando David llega a esta cueva, él tiene un clamor muy grande Ujú, por conocer al Señor. Él tiene un clamor muy grande por ujú. decirle, Señor, necesito que me ayudes, necesito, solo tú sabes mi angustia. Y en ningún momento él duda. O sea, cuando él escribe este salmo, él no duda, sino que él dice, Señor, tú eres mi esperanza, tú eres mi porción en esta Wow. tierra. Él no duda, pero si viene un clamor de necesito tu ayuda. Y Él sabe que Dios es fiel y que Él exacto, lo cumplirá. Qué distinto es la cueva de David a la de Elías. exacto. Porque Elías viene un temor, viene una duda, confusión. En cambio, la cueva de David es una cueva de clamor que dice, Señor, yo sé quién eres. Yo estoy afirmado en ti, sí, pero clamo porque necesito, necesito. Necesito de ti. Ujú. Y también es un poco irónico porque en esta cueva comienzan a venir personas que están igual, decía, O o peor. peor que David. Vienen personas que están endeudadas, deprimidas, quizás en soledad, Ujú. y se convierten en los 400 valientes de David. Qué loco. Entonces, yo creo que esta cueva es una cueva que nos lleva a despertar el clamor para conocer a nuestro Señor, Ujú. para saber quién es Él, para llevarnos en una comunión más íntima con Él, para llevarnos aún más. Hay una canción que clamamos, que cantamos mucho en nuestra iglesia y dice, cuánta belleza hay en ti que aún no vi. Siento que esta cueva nos lleva a clamar eso, Señor, cuánto más hay de ti que no he visto. Y algo que dice la palabra, dice que realmente cuando hay una búsqueda, o sea, íntima y con ese clamor como necesito ya o ya, es lo que dice, ni ojo vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. Son las cosas que tengo preparado para los que le aman, ¿sí? Son las cosas que Dios tiene preparado para las personas que lo buscan. Y siento que cuando uno va a una mayor intimidad con Dios, cuando uno realmente nace al clamor, Ujú. eh, cosas que no conocemos ni hemos visto se vuelven reales y hay una revelación para nosotros. Y yo Se siento quita que el velo. Yo siento que también nosotros personalmente hemos estado ahí, de Ujú. que hemos estado en situaciones difíciles y hasta que no vamos a esta cueva del clamor, Ajá, es que no logramos salir de ahí o ver un panorama diferente. distinto. También me parecía muy importante el tema de que en Elías él luego va a ungir a su sucesor Ujú, y así mismo pasa con David, de cierta forma. Él llevó esto que aprendió a otras personas, estos ujú. 400 valientes, los sacó de esa cueva. Y algo que hablábamos en una noche devocional que leíamos acerca de esta cueva, era que se parecía también mucho a la de Elías porque realmente vinieron los 400 hombres, ¿cierto? Que no eran valientes todavía, Exacto, sino llegaron endeudados, exacto. llegaron en soledad, Ujú. llegaron en una condición mal. Y, y el Señor, bien o mal, a través de David, que también está en ese clamor, son todos alimentados, todos saciados, Exacto, y ahí sí salen y son los 400 valientes de David. exacto, Entonces es algo increíble cuando el Señor usa algo malo, ¿sí? Que tal vez vemos una circunstancia mala, para llegar a cumplir un propósito increíblemente y que va a ayudar a las otras personas a seguir adelante. ¿No? exacto. Yo siento que es muy importante también que este podcast puede llegar quizás a una persona que no conoce al Ujú, Señor y quizás se siente en esta situación, quizás ujú, está endeudado, quizás está en depresión, en ansiedad, ¿sí? Pero es ver que el Señor realmente nos puede sacar de esas situaciones que creemos donde no podemos salir, el Señor sí nos puede sacar de ahí, sí lo ha hecho, sí lo hará, y siento que eso es algo también muy importante que vamos a estar viendo no solo en este episodio, sino en los demás que vienen, porque vamos a tener historias y testimonios de personas que nos van a ujú. enseñar que sí hay salida de estas cuevas que creemos que no hay salida. Amén. La tercera cueva que queremos hablar es la cueva de Lot. Obviamente en cada cueva les vamos a dar las citas bíblicas, tal vez si no escucharon, la primera cueva fue el Monte de Oreb, ¿cierto? Que la denominamos como la cueva del temor, está en Primera Reyes 19, ahí está la historia para que se profundice más. La segunda cueva es la cueva de Adulam, que estaba hablando mi esposa, que es, la titulamos El Clamor, y está en el Salmo 142. Y de esa tercera es la cueva de Lot, que está en Génesis 19:30, y la hemos titulado La cueva del pecado. Y acá me impacta mucho esta porque contexto, Ujú. para ponernos en contexto, capítulos anterior, eh, Lot
y lo hablábamos junto con mi esposa. Lot se deja llevar por la apariencia, ¿sí? El Señor les dijo, bueno, Abraham, Lot, tienen que separarse. Claro, es que yo siento que es también algo que todos hemos escuchado y es que tenemos como referencia de Sodoma y Gomorra como algo malo. Como algo malo. Todos sabemos que es algo malo, que es pecado. Eso lo Ujú. tenemos todo claro. Sí, entonces digamos que cuando toman la decisión de que cada uno se fuera por un lugar distinto, dice que Lot ve y él ve lo lindo, lo bueno, lo que, sí, exacto, ve lo que tal vez uy, no va a ser difícil de estar en esta tierra, entonces elige ese lugar que es donde estaba pues cerca de Sodoma y Gomorra y Abraham dice, bueno, pues si quieres ir para ese lugar, vete, yo me voy hacia el otro lado. Pero entonces, ¿qué pasa aquí? Lo que no sabía Lot es que había escogido no por convicción de que el Señor le habló, sino a la apariencia, y muchas veces nos pasa así, nosotros Sí. escogemos y tomamos decisiones porque creemos o porque lo vemos viable, pero Ujú. no sabemos qué Dios quiere para nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Mucho tiempo después nos damos cuenta que Sodoma y Gomorra se desata el pecado, o sea, increíblemente, al punto en que se ve el homosexualismo, se ve la fornicación, la lujuria. Era un Exacto. pecado fuerte, Ujú. pero que se enfocaba mucho en la parte sexual. Entonces veíamos cómo también los hombres aún querían coger con otros hombres y tomarlos a la fuerza y estar con ellos. No, eran dos ciudades que estaban mal. Entonces el Señor decide que no, voy a Permitir esto. acabarlas. Ujú. Y allí nace un clamor de un intercesor que es Abraham. Ujú. ¿Sí? Ajá. Y él dice, Señor, y si tan solo hay 50 justos, no destruirás a Sodoma y Gomorra. El Ujú. Señor, no los destruiré. No lo sé. Señor, y si, no, y si hay 20, no, tampoco. Señor, y él veía que no lo había, y Abraham decía, Señor, y si hay 10, no, y Abraham digo, no, pues tal vez Lot tiene que haber uno, por lo menos Lot. Señor, y si hay uno, no la destruiré. Pero no, se veía la condición en que no había justicia en este lugar. Eran dos ciudades en las cuales estaban en el pecado profundamente, se respiraba esa maldad y, y el Y Lot Señor decidió plantarse ahí. Fue la decisión de Lot de estar en ese loco, lugar donde abundaba el pecado, aun él sabiendo que no estaba correcto, él decidió plantarse plantarse ahí. en ese lugar y es donde pues pasa esto que el Señor va a destruir, pero por misericordia de Abraham, de su siervo, voy a salvar a Lot y a su familia. Es allí donde ellos salen, pero pasa algo particular y es que la esposa de Lot mira hacia atrás. ¿Y qué pasa? Queda convertida una vez en piedra. Ujú. Y eso es una gran enseñanza también porque cuando el Señor da una salida a una circunstancia y nosotros volvemos a mirar atrás, ¿sí? Como, ay, ¿y qué pasaría si no me hubiera ido? ¿Qué pasaría Ujú. si tal vez acá hubiera prosperado? O estar constantemente en el pasado, yo creo que paraliza. Uf, Eso es lo que pasa, como ajá, que estamos recordando constantemente lo que pasó cuando ya no estamos ahí, cuando ya no debemos estar ahí, cuando no eso nos debemos estar ahí. paraliza. Y entonces, ¿qué pasó? Ella mira atrás, se queda convertida. Entonces, Lot sigue con sus hijas, ¿cierto? Y aquí es donde comienza esta cueva que queremos hablar, por eso queríamos darle contexto. ¿Qué pasa? Llega a la cueva del pecado porque está Lot con sus hijas y ellas dicen, ya no hay descendencia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a hacer? Porque solo estamos nosotras con nuestro padre y la descendencia. Y a ellas se les ocurre, yo creo que eso es generacional. Lot escoge mal, ¿cierto? Ujú. La mujer pues es influenciada siempre, obviamente, por su esposo, ¿sí? Que es la cabeza del hogar. Y ella tal vez está influenciada en que ay, pues tomemos las decisiones a lo que nos parezca. Y ella miró hacia atrás, quedó en piedra, ya se veían dos circunstancias difíciles por las cuales es hacer las cosas de nuestra manera y no la de ellos. Y había una tercera. Ellas dijeron, pues nosotros creemos que para salvar la descendencia, Y es importante saber que ellos escaparon de Sodoma y Gomorra a uh-huh, una cueva. a O sea, una su cueva. escondite fue una Su cueva. escondite fue una cueva y la que le estamos hablando, la cueva del pecado, que está en Génesis 19:30. Y algo impactante es que ellas dicen, pues a nuestro parecer, para salvar la descendencia, estamos haciendo algo bueno, según Ujú. ellas, pues acostémonos con nuestro padre, tú te acuestas, lo emborrachamos, tú te acuestas un día, después yo lo vuelvo a emborrachar y me Ujú. acuesto otro día, y hay descendencia otra Y yo vez. siento que eso también es muy importante, que en el fondo ya sabían que eso estaba incorrecto, Ujú. porque ellas lo emborracharon. Si hubiese sido algo correcto, Lo lo hubieras hubiesen dicho, hecho en a los sano cinco juicio. sentidos, ajá, Pero ellas sabían que estaba mal y por eso lo emborracharon. Y muchas veces hacemos eso. justificamos el pecado. Justificamos nuestro pecado y emborrachamos las cosas de cierta forma para hacer creernos a nosotros mismos tal vez que lo que estamos Es, haciendo está bien. ni no está mal, sin saber que es que al único que no le podemos mentir ni ocultar nada es a Dios. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Ellas
hacen esto, pues que obviamente delante de los ojos de Dios no está bien, porque es incesto, ¿cierto? Claro, Y allí nacen pues unos hijos. Pero algo que nosotros, que Dios nos ministra mucho en esta cueva, es eso. Nosotros muchas veces estamos en cueva por causa de nuestro pecado, de nuestras de nuestras decisiones. decisiones. Y el pecado acarrea muchas consecuencias Claro, y nos lleva a sumergirnos en una cueva, no como la de Elías, que tal vez era de temor, que era temporal, no como la de David, que era para clamar, sino es una cueva que si realmente no buscamos al Señor de una manera arrepentida, de una manera de con un clamor, pero decir, Señor, mm, me arrepiento, estoy mal, reconozco mi condición, ayúdame, podemos estar mucho tiempo en esa cueva. y que siento que también esta cueva fue impuesta por ellos mismos se llevaron a esta situación de pecado, Wow. ¿sí? Elías y David los llevaron, o sea, fueron forzados por las circunstancias de cierta A forma a ir a la estar en cueva. esas cuevas, Ujú, pero ellos mismos se pusieron en esta situación y algo que nos hablaba la pastora, una de nuestras pastoras, es que ya sea un abismo lleva a otro abismo. ujú. Entonces cuando estamos en un pecado y no buscamos al Señor como lo hizo David o como fue en el caso de Elías, eso abre un abismo más grande, un pecado más Ujú. grande, conlleva una consecuencia tras Peor. consecuencia tras Ujú. consecuencia Bueno, otra cueva en la cual queremos hablar es la cueva, bueno, si tú vas a hablar, la cuarta cueva que es de las consecuencias. de las consecuencias. Esta cueva la tomamos de Jueces 6, Ujú, más o menos como del 2 al 8, si la quieren estudiar, y es la cueva donde Israel es llevado para esconderse. ujú. Se esconden, no como refugio, sino como Como escondite. escondite. ¿Qué pasa? Que ellos, dice en este capítulo, que ellos hicieron lo malo delante del Señor, que ellos pecaron delante del Señor y el Señor los entregó a a Mañanitas. los madianitas porque ellos hicieron lo malo y Ujú, cuando nosotros hacemos lo malo el Señor no puede interceder por nosotros. ujú. El Señor intercedió por Elías, el Señor intercedió por Por David, David. pero por Lot hasta este momento no había Y, podido interceder y aún porque, así, cuando el Señor vio que su siervo era justo, que era Abraham, intercedió por Lot. exacto, O sea, él dijo, está bien, por Abraham lo hago. Y había un pretexto, por decirlo así, que ayudar a Lot. Ya después que hubo el pecado en las hijas con Lot, ya no pudo. Y exacto, lo mismo pasa en esta cueva. exacto. ¿Qué pasa? La cueva de las consecuencias. Y es una cueva donde nosotros mismos nos llevamos. Sí, no es una cueva donde, ay, Dios nos va a llevar, no. Es nosotros mismos por causa de nuestro pecado, de las cosas que hicimos mal, hay consecuencias. Y Sí, exacto. llegamos a esa cueva. Entonces, ¿qué pasa en esta cueva? Pues obviamente es Israel escondiéndose porque había un juicio y, y los madianitas pues iban contra ellos y es entender que las consecuencias muchas veces del pecado nosotros las creemos normales, pero hay un mundo espiritual que va más allá y que dice la palabra que la paga del pecado es La muerte. muerte. Entonces no sé qué más quieras hablar acerca de esta Sí, cueva. yo siento que es una cueva donde nos hemos encontrado muchas veces, Ujú, donde normalmente estamos. Por ejemplo, yo siento que poniendo de ejemplo los 400 hombres que llegaron a David, los endeudados, pues fue consecuencia de algo que hicieron de su mal. mala administración. Inevitablemente fue Ajá. consecuencia, o sea, se encontraron en esta situación porque fue consecuencia de algo que hicieron mal, ¿sí? En este mismo capítulo también habla de que Israel plantaba, ¿sí? Pues lo que iban a comer, ¿no? En ese Ujú. tiempo pues plantaban, tenían sus cultivos de sus frutas, verduras, lo que sea, y los madianitas llegaban y se lo quitaban todo, Wow. robaban lo que ellos habían trabajado y muchas Su veces fruto. pasa eso. Y decimos, Señor, pero ¿por qué no veo fruto en mi área ministerial? ¿Por qué no veo fruto en mi área financiera? Financiera. En cualquier área de nuestras vidas. Hay que examinarnos y ver qué nos llevó a estas consecuencias. La Dice la raíz. palabra que no hay maldición que venga sin Sin causa. causa. Entonces hay que realmente entrar a la profundidad y examinar qué es lo que yo hice para esto. Y muchas veces vemos personas que se alejan incluso de la iglesia o de Ujú. su relación con Dios, incluso más allá de la iglesia, su relación con Dios, Con Dios. porque están en esta cueva de las consecuencias. Cuando dicen, pero es que porque el Señor permitió eso, porque estoy endeudado, porque estoy ansioso, porque tal cosa. Pero tenemos que examinar que esto no es a causa del Señor, o sea, no Ujú. es Dios el que nos lleva a estas situaciones, ¿sí? Él Y, dice, ¿cómo te voy a rescatar si tú hiciste algo malo, si tú mismo te has puesto en esta situación? ujú. No significa que Él no nos pueda sacar de ahí, pero significa que debemos buscarlo, que Ajá. debemos ser intencionales en la búsqueda de que el Señor nos ayude a salir de esto. Y que acá hay algo que debemos entender, es que muchas veces sí, Dios nos lleva a una cueva como Elías,
O sea, Elías llegó a la cueva, pero el Señor lo busca, porque sabe que necesita ser saciado, necesita darle una motivación para que él siga en el proceso de su llamado. Pero hay cuevas donde nosotros llegamos por causa de las consecuencias, ¿sí? Y es entender que Dios dice, yo quiero obrar en ti como lo hice con Elías, Exacto. pero tienes que primero buscarme. Tienes que primero haber un arrepentimiento, como en la cueva del pecado, es lo mismo. El pecado lleva consecuencias. Entonces, es entender que en esta cueva, pues, realmente hay consecuencias. Está pasando que pues los madianitas le roban, los tienen escondidos, atemorizados, y pues realmente eh, se ve sin rumbo y sin esperanza para Israel. Y es tremendo porque pues todos hemos estado ahí, ¿no? Yo siento que de cierta forma todos hemos llegado en algún momento a estar en consecuencias a causa de nuestro pecado. Ujú, Pero lo que tú decías, siento que la solución no es como, bueno, pues ya estoy en esta cueva del pecado y ya ni modo, y me voy a quedar, no. La solución es básica y clave y es el arrepentimiento. Cuando ujú, venimos con arrepentimiento delante del Señor, Él nos puede sacar de las cuevas que sean necesarias que nos saque. Si estamos pues en la actitud correcta, que es en arrepentimiento y con un corazón contrito y humillado, como dice la palabra, el Señor no desprecia un ujú, corazón contrito y humillado. Entonces quizás siento que a veces estas cuevas como que nos asfixian, ¿sí? Como que viene también a traer como una presión sobre ujú. nuestras vidas, como culpabilidad también de decir, bueno, estoy en esta cueva, pero ya qué hago, o sea, arrepentimiento. Es la solución, es la base, arrepentimiento, venir delante de los pies del Señor y clamar por arrepentimiento. No te quedes en la culpabilidad, no dejes que te engañen para quedarte en esta cueva ahí atascado, porque siempre va a venir condenación, siempre va a venir culpa a causa pues de lo que hemos hecho mal. Ujú. Pero como lo dijimos anteriormente, el arrepentimiento es la base y es la salida, es la solución para esta cueva, entonces no te dejes engañar para quedarte ahí. Y es saber que, especialmente en esta cueva, el enemigo quiere que las personas se queden en ella, ¿sí? Que no avancen, que tú eres culpable, no mereces el llamado, no mereces el perdón de Dios. Y por eso muchas veces las personas tampoco hablan y no piden ayuda. Eso es necesario cuando pasa este tipo de circunstancias. Y tal vez le hablamos a los que son cristianos, que hacen parte de una congregación, que hacen parte de una iglesia, que están en la cobertura de unos pastores. Es necesario hablar. ¿Sí? A nosotros nos sirvió muchísimo y en capítulos después vamos a estar hablando de nuestro testimonio, pero nos sirvió muchísimo lo que fue pedir ayuda, ¿sí? Así que si estás en esa cueva de que realmente no sientes que no hay salida, que es una cueva de consecuencias, que es difícil para ti, pide ayuda, porque hay esperanza, porque realmente Jesús murió con un propósito y fue darnos vida eterna, darnos un llamado, darnos un propósito. Entonces es del enemigo si tú crees que hasta ahí llegaste. Entonces la otra cueva con la cual vamos a hablar es la cueva de la tumba de Lázaro, ¿sí? Y esta cueva también, cuando lo estudiábamos, dice que fue una tumba, pero también es cueva. Entonces por eso quisimos ponerla allí. Y es la cueva de tumba, la tumba de Lázaro. Y esta cueva le titulamos como Resurrección, Resurrección. porque literalmente allí pasó esto. Pero algo que me impactó a mí mucho de esta cueva, si ustedes quieren leerla, la cita está en Juan 11:38 al 44. Y, y es increíble porque esta cueva habla acerca de cómo, cómo estamos frente a la circunstancia difícil y cómo reaccionamos cuando pasa un problema. ¿Reaccionamos teniendo la fe y la tranquilidad de que Dios obrará? ¿O reaccionamos de que ya todo se acabó, todo está muerto y no hay un propósito para seguir? Yo creo que está relacionada con lo que hablábamos anteriormente sobre esta de las consecuencias. Ujú, Realmente, pues esta cueva de Lázaro, si se llama resurrección, es porque hubo muerte. Es ujú, porque hubo muerte. Entonces, muchas veces creemos que así está nuestra vida, ¿sí? Nuestras situaciones estancadas en la muerte donde ya no hay solución, ujú, ¿sí? Como hemos, dice el dicho y todos lo hemos escuchado, para toda solución menos para la ujú. muerte. Pero realmente hablando pues en muerte, digamos, financiera, muerte espiritual, muerte En en cada cualquiera de área de las áreas. nuestras vidas, sí la hay y está en Jesús, está en Jesús. Incluso aquí hubo para la muerte literal una solución que fue la resurrección de Lázaro. Entonces siento que va ligado a la que hablábamos anteriormente, puede que sentamos que estamos estancados en una situación, pero eso no significa que es el final, no Ujú. significa que ahí nos vamos a quedar y ya no hay solución para esto. Y en esa cueva me impacta muchísimo porque
María y Marta toman el protagonismo también, y es ver cómo María y Marta llegan y saludan al Señor, ¿sí? Cuando él se entera de que pues Lázaro había muerto, él llega donde están ellas, y cómo le dice Marta, Señor, o sea, ya pasaron, creo que habían pasado 3 días, Podría ser. sí, y le ha dicho, Señor, pero ya para qué, o sea, ya Ujú. para qué viniste, ya Lázaro murió, Ya dice ya, incluso que ya hiede, o ya sea, ya, olía feo. sí, o sea, ya se está el cuerpo descomponiendo, pudriéndose. Señor, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? No hay esperanza. Y muchas veces estamos en esa circunstancia donde sentimos que ya murió nuestro llamado, ya murió nuestras finanzas, ya murió nuestra familia. Y decimos, Señor, ¿para qué me sigues dando promesas? Ujú. ¿Para que los pastores, la gente del común me hable y me dice que hay esperanza cuando yo ya veo que todo está muerto? Ya han pasado días, tal vez meses o años, no sabemos qué estés enfrentando, qué dificultad estés pasando, pero tú dices, ya no hay salida, ya está muerto, realmente estoy en esta cueva donde no hay resurrección, sino hay muerte. Exacto. Entonces es como decir, Señor, y se cuestionan, ¿para qué? ¿Para qué entonces esto? Y tal vez hay personas que nos están viendo y escuchando que tal vez se le murió un familiar y dijeron, bueno, Señor, ¿y ya para qué? Se murió mi familiar y ¿qué? ¿Qué sigue? ¿Sí? Y están en esa mentalidad en que todo se acabó, todo está en ruinas, y es llegar el Señor Jesús, y solamente la presencia del Señor Jesús cambia todo. ¿Sí? El Señor Jesús Ujú. llegó, y mire que el Señor Jesús nos enseña también a ser humanos, ¿sí? Porque Él en su condición de estar en un cuerpo humano dice que Jesús lloró, ¿sí? Pero Él no se quedó ahí. No solamente Jesús lloró y dijo, listo, hasta aquí ya, Lázaro, enterrémoslo y demás, sino que Él da una orden, y eso es lo que me encanta de esta cueva. Él da una orden y le dicen que, ¿qué? Remuevan la piedra, remuevan la piedra. Y eso es lo que el Señor nos quiere hablar en esta cueva. Tal vez tú sientes que es muerte, es demás, pero nosotros le hemos titulado la cueva de qué? De resurrección. Porque el Señor le da la orden y le dice, hey, remueva la piedra que está allí en la cueva. Y el Señor hoy nos está llamando a también a remover esa piedra. Hey, se acabó la esperanza, remuévela. Un nuevo nivel de fe. Se pasó circunstancias difíciles, hey, es un tiempo de tener gozo y saber que Dios obrará. Amén. Remueve la piedra Ujú. para que Dios pueda actuar. Amén. Entonces, y después de que remueve la piedra, Él da la autoridad, a través de su autoridad, el mandato de Lázaro, ven fuera, levántate. Y ahí es cuando todo el mundo es expectante y Lázaro sale. Y ahí es donde está el milagro de la resurrección. Amén. Entonces, hoy de parte de Dios les decimos, hay resurrección, y las áreas donde usted cree que está muerto todavía pueden o Exacto. sea, resurgir y tener vida, ¿sí? Exacto. Yo siento que también es muy importante el perseverar, el Ujú, mantenerse perseverantes, ya que yo siento que María y Marta deben haber pensado que él llegó tarde, que el ujú. Señor llegó tarde, pero realmente él nunca llega Nunca. tarde, siempre llega a tiempo. Aunque para nosotros nuestro pensamiento aquí, digamos, el Señor llega tarde, de pronto he orado, he clamado y Él no me ha dado respuesta, el Señor no llega tarde. Tarde que temprano va a llegar a su tiempo, a su Ujú, tiempo. Hay que ser perseverantes, hay que ser pacientes y saber que todo tiene un tiempo para Él. Y Él todo lo permite con un propósito, ujú, todo tiene un propósito. Si de pronto estás en la espera de, por ejemplo, como decías, de que alguien partió un familiar y ujú. sientes que no hay consuelo, es un proceso, es un tiempo y va a llegar el momento en el que tú no entiendas, va a llegar el momento en el que llegue la sanidad, pero es un proceso. Pero es importante saber eso, que hay que mantenernos perseverantes y seguir ahí. El Señor no llega tarde Ujú. y quizás para nosotros digamos ya es tarde, pero Él va a llegar. Entonces es importante que en la espera no desmayemos. Y que en la espera haya paciencia, haya esperanza, como dice mi esposa. Y es entender que muchas veces decimos el dicho, pero no lo aplicamos, y está en la Biblia, ¿sí? Entonces es una cita bíblica que dice que los tiempos de Dios son perfectos, ¿sí? Y muchas veces sí lo predicamos, aún lo hablamos, lo Ujú. decimos cuando estamos bien, pero y cuando todo está mal, eso es lo que tiene el peso la palabra. Sí, Cuando todo está mal y nosotros seguimos confiando en lo que dice la palabra de Dios, los tiempos de Dios son perfectos. Y tiempo atrás el Señor, a través de una persona de la iglesia, me traía una palabra y me profetizaba y me decía, tú habías pedido por mucho tiempo que te hiciera entendido a los tiempos, y hoy yo te doy eso. Tú vas a ser entendido de los tiempos. Y es entender eso. Cuando yo aprendo y discierno los tiempos, sé que aunque pasen circunstancias difíciles, aún de muerte, Dios tiene el control, y voy a saber en qué tiempo Dios me va a restaurar, en qué tiempo Dios va a permitir que mi alma sea restaurada y que yo tenga una nueva esperanza.
Entonces, en esta cueva es de Lázaro, es de resurrección, y le Ujú. hablamos de que todo es posible para el que cree. Exacto. Todo es posible. Yo siento que también hay pues una cita bíblica también, una palabra que habla de resurrección. No habla de una cueva, pero sí de resurrección y es de la hija de Jairo. Cuando el Señor se acerca a ellos y les dice, tranquilos, ella duerme, no está muerta, sino duerme. Entonces también Ujú, es importante ver esto. Muchas veces creemos que estamos muertos, pero tan solo es un tiempo en el que quizás estamos dormidos, ¿sí? Es ujú. como no la muerte definitiva, sino un tiempo de procesos y es difícil, pero no es la muerte en sí. Y el Señor también le habla a una iglesia en Apocalipsis, no recuerdo cuál, pero le habla a una iglesia en Apocalipsis y le dice, mira las cosas que están por morir. Y Exacto. eso también debemos entender algo. Hay Ujú, cosas que ya murieron, ¿sí? Pero hay otras cosas que están por morir y ujú, también debemos estar atentos a eso. Hay cosas que murieron tal vez por circunstancias, por cosas que hicimos, pero también hay que ajustar otras porque hay cosas que están muriendo. Y el Señor también quiere darnos esperanza en eso. Hey, atento, ¿sí? ujú. Que realmente hay cosas que tú estás dejando morir por causa de tus decisiones y el Señor no quiere eso. Las que ya están por morir, el Señor restaura, el Señor vuelve a levantar, pero las que se Amén. están muriendo, hay tiempo todavía de que no se mueran. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Tú dices, es que ya mi matrimonio ya no va más. Siento que vamos a divorciarnos. Pues esas son las cosas que se están muriendo y el Señor todavía puede darle resurrección a eso. No es que mi hijo está en las drogas, sí, para los papás. No, es que no hay esperanza porque mi familia está dividida. ¿Qué cosas están muriendo en tu vida que tú pienses, realmente eso está muriendo en mi vida? El Señor las va a resucitar. El Amén. Señor tiene una nueva esperanza. Amén. Entonces, esto me impacta mucho a mí porque nuestro pastor también nos ha hablado mucho de eso, las cosas que están por morir, Ujú, y es poner en orden las prioridades. Cuando ujú. Dios es la prioridad, cuando Dios es el primero, Él se encarga de lo demás. Amén. ¿Sí? Entonces, eso es algo bien increíble de parte de Dios para nosotros. Y la última cueva, amor. Es la cueva del silencio, la titulamos así, la cueva del silencio. Está en Primera de Reyes 18, 4 al 13 para que la estudie. Ujú, Y es cuando Abdías esconde a los profetas en una cueva ya que quieren matarlos, ¿sí? Entonces él los busca refugio en esta cueva y les da comida y bebida también. ujú. Mientras que ellos están en esta cueva, él cuida de ellos. Y me parece impactante ya llegando acá a la última cueva, como todas tienen conexión Se una con la relacionan. otra, todas tienen relación. Y es realmente impactante eso, ¿sí? ¿Por qué pusimos esta cueva? Porque muchas veces sentimos que estamos ahí, en la cueva del silencio, donde el Señor no nos habla, donde quizás seguimos que todo sigue estático, ¿sí? Que Ujú. creemos que las cosas siguen ahí, o sea, como que Y nada avanza, está nos sentimos estancado. de cierta forma estancados, Ujú, pero realmente es el Señor que nos lleva a estos tiempos de silencio, porque quizás necesitamos quietud, quizás estamos como Marta, si lo han escuchado, si lo hemos ujú. escuchado, afanada y turbada en tantas cosas, que el Señor a veces necesita apartarnos para hablarnos Él, que sea Él quien nos hable, que sea Él nuestro refugio. ¿Sí? Muchas veces también vemos esta cueva como una cueva de protección, Ujú. donde el Señor nos aparta de ciertas cosas que nos duelen, pero el Señor nos dice es por un momento porque te necesito allí para cuidarte de ciertas cosas. Y que realmente en la cueva de esta del silencio que le hemos titulado, es una cueva, como decía mi esposa, de protección, de decir estoy refugiado, Ujú, y que muchas veces cuando el Señor calla, hace silencio, está probando nuestro corazón, también. ¿sí? Está probando nuestro corazón y nuestra actitud, Ujú, ¿sí? Porque cuando el Señor sí. habla, cuando las cosas están bien, pues nosotros Es muy tenemos una fácil actitud seguir. correcta, es Ujú, fácil. Pero cuando el Señor hace silencio, cuando las cosas no resultan como queremos, ahí es donde el corazón es probado y realmente es, o estoy realmente con Dios y creo en lo que Él va a claro. hacer, o soy un seguidor por emociones. Exacto, y yo siento que es importante también eso, porque estas personas que se escondieron en la cueva no eran solo personas, sino que Ujú. eran profetas, Profetas. ¿sí? Y yo siento que ellos al estar en la cueva dirían, bueno, pero si yo soy un profeta, si el Señor me ha dado un llamado, si me han dado un nombre, ¿por qué me tengo que hacer a un lado? Y Ujú, muchas veces creemos esto, ¿sí? De pronto tenemos que empezar a ver que estas cosas, las cosas que hacemos, no ujú. nos definen lo que hacemos, sino nos define quiénes somos. Amén. De pronto el Señor nos lleva a una cueva para recordarnos realmente quién somos.
Sí, de pronto como Elías. A Elías Ujú. tuvieron que llevarlo a este lugar para que él recordara, soy el profeta Elías y el Señor me ha llamado, el Señor me ha escogido. Y Entonces, David también, David fue llevado, o sea, él se llevó a sí mismo, pero él en esa cueva entendió cuando llegaron los valientes, tengo un llamado, o exacto. sea, me siguen, Ujú, yo soy influencia, yo soy ejemplo, ujú, y si realmente yo no construyo mi relación con Dios en esa intimidad y aprendo a formarme en él en la cueva, no voy a darle nada a ellos. sí, Entonces es algo increíble y en esta cueva pues el Señor calla, es una cueva en silencio, pero creo que ahí es donde mayor se escucha a Dios, sí, donde totalmente. todo ruido externo Ujú, es disipado y la presencia de Dios fluye. ¿Qué pasa? David en los salmos los está haciendo y él comienza, bueno, comienza a leer los salmos, pero en una parte dice Selah, y Selah es que David cayó, hizo silencio. ¿Para qué? Para que Dios hablara. Entonces debemos entender eso. Muchas veces nosotros comenzamos a orar y Señor y ese y las peticiones, pero en ningún momento callamos. Estamos en esa joda en silencio del así Señor. es. Háblame, ¿qué quieres Ujú, tú? Yo hablo, pero ¿qué quiere hablar Dios? ujú, Entonces en esa cueva es, hey, ustedes son profetas, ustedes tienen un llamado, pero ¿han escuchado la voz de Dios y han entendido lo que Dios quiere para ese exacto, tiempo? exacto. Entonces, Hay un libro de Itiel Arroyo que se llama Incendiaria ujú, y comienza este libro diciendo que el Señor habla en susurros, ujú, que Él habla en susurros y el ruido del exterior nos aturde muchas veces y muchas veces esperamos que el Señor nos hable en grandes estruendos. ujú, Sí, estamos acostumbrados a que Él es un Dios grande y claro que lo es. Un Dios omnipotente, exacto. omnipresente, omnisciente, poderoso. Y es poderoso. Entonces, estamos acostumbrados a que Él nos hable de muchas formas, pero muchas veces el Señor simplemente susurra para ver qué tan cerca estamos de Él. Y la Cuando palabra lo dice, alguien, cuando, perdóname, la palabra lo dice. Dice que muchos pensamos que Dios está en grandes terremotos, estruendos, pero Dios se mueve, el Espíritu Santo se mueve en un simple murmullo. Y dicen eso algo suave, que nosotros decimos, ¿será que aquí está? Pues es donde más está la presencia de Él. exacto, Entonces, esta cueva del silencio nos ayuda a formarnos, nos ayuda a entender quién es Dios y quiénes somos nosotros. ujú, Porque muchas veces, ¿qué le pasa a Satanás? Quiso parecerse a Dios, quiso superarlo y entró que algo que en él, que nosotros lo orgullo, hablamos, orgullo. Y cuando el orgullo entra a nuestros corazones, nos creemos suficientes, creemos que nosotros podemos y hacemos silencios a Dios y a lo que Él tiene para nosotros. exacto. Entonces, esta cueva es increíble y ya para terminar, no sé qué más quieras agregar de esta cueva, del Siento que silencio. sí. Siento que es eso, ¿cierto? Defines callar para escuchar la voz de Ujú, Dios. así es. Y define este podcast, que el podcast de nosotros se llama La voz en la cueva. Y es eso, cuando yo callo, cuando hay un lugar oscuro, algo que ya ni siquiera podemos ver tal vez porque está muy oscuro, Ujú, viene la voz del Señor a hablar a nuestros corazones y a suplir la necesidad en la que estamos. Entonces, ese era el tema que hoy queríamos hablarles. Estamos muy felices de poder estar compartiendo este nuevo tiempo con ustedes, un podcast que nació del corazón de Dios, lo oramos, lo buscamos y pues aquí lo estamos haciendo realidad. Entonces, en conclusión, no olviden suscribirse, eso nos ayuda mucho para que alcancen a muchas más personas, para que podamos llevar la palabra de Dios y estos testimonios ujú, en que se vuelva pues más viral, ¿sí? Y que digamos si usted dice, uy, eso me sirvió a mí, pero tengo un familiar estando igual. O tengo amigos que están en alguna cueva en la que ustedes hablaron. exacto. Entonces la pueden compartir y eso puede llegar a más personas, ¿sí? Que es el propósito, ¿sí? El propósito es que expandir el Evangelio de Dios. Entonces, no olviden suscribirse, activar la campanita pues para que lo Estén alerten y estén pendientes. alerta de cuando subamos nuevo contenido y compartir y darle like, eso nos ayudaría muchísimo. Sí. Y amor, que un adelanto, que se viene, o sea, que venimos Yo con el creo podcast. que abrimos pues este episodio hablando de ciertas cuevas. Nos pueden quedar faltando algunas, Ujú, pero intentamos cubrir la mayoría para que ustedes se den un abrebocas ujú, de lo que realmente va a venir, ¿sí? De las personas que van a venir a contarnos las historias, porque muchas veces nos sentimos lejanos a estos personajes de ujú, la Biblia. Sentimos que fueron ellos en su momento, en su ujú. tiempo, que quizás el Señor estuvo más cercano a ellos, pero van a venir personas que realmente nos van a mostrar que la gracia del Señor perdura, o sea, Amén. sigue, está hoy, sigue vigente su amor, su gracia. Su bondad sigue vigente.
Amén. Entonces, para que se preparen, van a venir invitados como líderes, pastores, van a venir personas de adoración y personas del común, pero que tienen un gran testimonio que va a ayudar a que se entienda más el propósito de Dios en ellos y en su vida. Entonces, nada, les damos muchas gracias por los que llegaron hasta el final de este video. Eh, Estamos en el mismo espíritu, esperemos que ustedes sean edificados con este podcast y nada, nos vemos hasta la próxima. Chao. Chao.